Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy estamos, actualizando este nuevo año con respecto a lo que son 18 años de transmisión y vigencia en el canal con ustedes, con toda la gente de Mercado por Expertos en 18 años que estamos en la City por Dentro. Quiero agradecer obviamente a toda la producción y de todo el esfuerzo que se hace para poder continuar con este proyecto que había empezado Roberto Sica hace muchos años, allá por el 2007, y verdaderamente es un placer poder estar con ustedes toda esta temporada también. Bueno, así hoy vamos a tener de visita y a distancia por un problema de capacidad, de tiempos, de administración de sus tiempos. Va a estar con nosotros el tributarista Guillermo Poch, quien obviamente nos va a comentar un poco de toda la situación actual y de todas las condiciones de lo que es la ley, de lo que está pasando con la ley Ómnibus y un poco de todo el tema tributario e impositivo de lo que tenemos vigencia en Argentina. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Gustavo? Muchas gracias por la invitación a esta fecha tan particular para ustedes y después comprender mi agenda. O sea, eternamente agradecido. Desde ya te agradecemos nosotros por darnos tu tiempo y el apoyo para toda la gente que nos acompaña. Y bueno, podemos resolver o por lo menos contestarle algunas preguntas que pueden surgir respecto a condiciones que pueden pasar de la ley, como decíamos, la ley Ómnibus, y bueno, todos estos temas que son de tu expertise. Así que empecemos entonces a andar el camino. Y bueno, ¿qué pasa con esto de la ley Ómnibus y sus vueltas a comisión que ha pasado? ¿Y cómo impacta el proyecto de reforma laboral y a su vez la ley fiscal principalmente, ¿no? Que esto está todo parado. ¿En qué estado está todo esto? Bueno, es de alguna manera llamativo cómo son las situaciones en Argentina y haciendo principalmente foco, como vos decías, en la parte laboral y fiscal. Estamos como estábamos y como estábamos. O sea, pasó agua bajo el río o bajo el puente y seguimos estando en el mismo lugar sin ninguna modificación. Vamos a lo que a la audiencia en general le puede interesar en este momento de alguna manera y decir, bueno, ¿qué pasa con mi sueldo de acá a futuro, principalmente vinculado a la retención del impuesto a las ganancias? Desde ese lugar estamos igual que en septiembre de 2023, luego de que se entre en vigor el proyecto de Massa, y de alguna manera la norma sí entró en vigor a partir del 1º de 2024, la norma no está reglamentada. Hay cambios para aquellos empleados directores, no hay cambios inclusive desde un punto de vista práctico para aquellas personas que están por arriba de los 15 sueldos vitales y móviles, porque en definitiva hoy una empresa no debiera estar reteniendo impuestos a las ganancias para un empleado que no sea director. ¿Por qué? Porque la norma no está reglamentada. Entonces uno no tiene como empresa la posibilidad de discernir cuál es el tratamiento a seguir, más allá de que haya una comunicación por parte del fisco. Y ese comunicado que alguien puede decir, bueno, ¿tiene validez? ¿No tiene validez? Validez tiene, fue informativo en su momento, pero para que tenga aplicación práctica tiene que cumplir determinados rigorismos formales. Cuando digo rigorismos formales tiene que seguirse un caminito, y ese caminito es vía resolución general, situación que al día de hoy todavía no fue reglamentado. En adición a eso, la ley Ómnibus tenía otras modificaciones, era la derogación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, elevar ciertas retenciones sobre exportaciones, las economías regionales en un momento escuchamos que estaban haciendo ruido, era la idea dejarlas de lado. También se hablaba de una derogación, vamos a decir de una manera, una reducción de bienes personales. También en bienes personales la posibilidad de pagar 5 años a una alícuota más baja. Y después aparecían dos situaciones importantes, moratoria y blanqueo, que los estábamos esperando desde el punto de vista del derecho tributario. Ok. Ahora, déjame parar acá en un momento
Porque la pregunta en definitiva es, porque es a mí que no me queda claro, que la alternativa, el sueldo mínimo que tiene que estar ganando, que antes era de 1.700.000, que después fue a 2.300.000 el mínimo no imponible, de impuesto a las ganancias, de retención, cuando uno es de relación de dependencia y todo lo demás. ¿Eso sigue vigente o directamente lo bajaron de vuelta y estamos como antes del 2023? Mira, la inquietud que vos tenés la tiene el 95% de la audiencia. Bueno, obvio, porque yo lo pregunto porque la gente es lo que quiere más o menos interpretar. Totalmente. Entonces, desde ese lugar, Gus, la situación es, hoy no importa el monto. Y te digo por qué. Si estás por debajo de los 15 salarios, los 2.340.000, sí, si estás por debajo, la norma, hasta tanto no se erogue, resulta de aplicación. Bien. Ahora, ¿qué pasa a aquella persona? Vamos a citar un ejemplo bien amplio para que la gente lo entienda. Supongamos que estamos en 5 millones, duplicamos ese monto, así no queda ninguna duda. Que estaría sujeto a retención de un impuesto a las ganancias. Bueno, la cuestión es, mando a una persona a jugar al fútbol y no le doy el reglamento, no sabe qué tiene que hacer. Le digo, mira, entré a esa cancha. Sí, entró y juega al fútbol, no juega al fútbol. Queda esa inquietud. ¿Cómo juega? ¿Para qué arco patea? ¿De dónde saca si la pelota se fue afuera? Bueno, lo mismo pasa a nivel tributario. Entonces, la empresa no tiene la obligación de estar haciendo un entelequia a ver qué tiene que hacer tendiente a... No, es el Estado el que te tiene que decir, si yo te doy una obligación de retener impuesto a las ganancias, vos tenés que hacer esto, lo otro, ingresarlo de tal manera y de alguna manera resolverlo. Pero hasta tanto eso no suceda, es mandarte a una cancha en donde no conoces, Gus, las reglas de juego. Entonces, interpretado así, la gente hoy no tendría que estar sufriendo impuesto a las ganancias. Ahora bien, ¿qué podría llegar a pasar? Y a veces se entiende la situación de la empresa que está reteniendo. De alguna manera es quitarle un problema futuro también al empleado. ¿Por qué? Porque si mañana tiene que pagar el impuesto a las ganancias, porque el impuesto está vigente y se podría reglamentar el 31 de diciembre, o hasta te digo más, el 1 o el 2 de enero de 2025, los montos van a tener que ser ingresados. Entonces, claro, tampoco estoy tan en desacuerdo de aquella empresa que está tomando una posición de alguna manera conservadora. Claro. Claro, es bastante complicado con respecto a, bueno, si después se lo tiene que retener todo junto o alguna alternativa, si llega a tener que suscitar ese problema, ¿no? O sea, totalmente, esa es la situación. Claro, claro, entendí. Ahora sí, te agradezco mucho. Por favor. Bueno, Guille, Otto, ¿qué pasa cuando una persona, porque es otra de las preguntas que siempre hacen y siempre interesa refrescar, cuando una persona recibe una transferencia en la cuenta bancaria de un tercero, ¿hasta qué monto no lo monitorea o no puede estar alcanzado el control o el detalle de lo que tenga que informar a la AFIP? Cosa que también marca mayores detalles o mayor consideración de la información. Muy buena pregunta, Hugo. En líneas generales, lo mejor para la audiencia es más o menos ese ojo de gran hermano del fisco está siempre presente, pero es como vos indicás, arriba de determinados montos. Hay datos que son importantes, en líneas generales vamos a hablar de 200.000 pesos para resumirlo, y de alguna manera ahí después hay una situación que es, por así decirlo, moderno, puede haber una pequeña diferencia entre una billetera electrónica o un banco, una entidad financiera, una ley regido por la ley 21.526, que vos conocés en detalle. La ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras. Sí, señor. Entonces, ahí puede haber algunas diferencias, ¿sí? Eso, Gustavo, es así menores. En algunos casos pasa de 120.000 a 200.000 pesos, pero el número es
Si estoy recibiendo plata por arriba de 120.000 o 200.000 pesos, el fisco ya entra en el radar. Si yo hago una transferencia o recibo fondos por arriba de 400.000 pesos, estoy en el radar. Si hago un plazo fijo por arriba de 200.000 pesos, estoy en el radar. Y cuando digo estoy en el radar, hay un régimen de información establecido que los montos el fisco de alguna manera los va actualizando conforme a la inflación. ¿Por qué? Porque también tener mucho volumen de información al fisco, eso no le sirve. Entonces el fisco va aumentando los montos, pero sería hoy $200 el monto de que el fisco ya está entrando o recibiendo información en las cuentas de las personas. Así es como hoy habría que irlo interpretando. Sí, lo que pasa es que ese monto es irrisorio con respecto, porque ya no son más ni $200, sino que son 180, más o menos, 190, ponele. Pero la realidad es que ese cúmulo de información que tiene es como que a la gente lo preocupa decir, bueno, me están viendo, y no es un detalle que a lo mejor tendría que ser susceptible de sentir que lo están observando, o gran hermano, o llamarlo como quieras. Muy gráfica sí. la forma de mencionarlo. Pero sí, en realidad pasa así, ¿no? Que cruzan informaciones y después caen todos en una red de información que es bastante sólida y, bueno, ojalá que sea usado para todo el tema evasivo y todo lo demás, ¿no? O sea, más que para investigar qué es lo que hace cada uno. Si le prestaste plata a tu familia o no, o si le estás ayudando a tu vieja que no tiene a lo mejor sustento y vos les tenés que dar 300.000 pesos. Esa transferencia entra en el radar también como una alternativa. Sí, porque ahí el fisco, vos muy bien conocés las cuentas, tenés una parte de ingresos, otra de entradas y de salida de fondos. Y también hay otra situación que es la gente tiene que tener presente, que el régimen de información contempla de alguna manera la creación de la cuenta, la baja de la cuenta, las modificaciones que va teniendo esa cuenta bancaria o de billetera electrónica. Entonces, todos esos movimientos, sean 120.000, en billetera electrónica 200.000, o sea, ingresos y gastos, a partir de 200.000 pesos, el fisco ya está teniendo conocimiento. Si queda plata por arriba de los 200.000 pesos, en cualquiera de los dos casos también está informado. Si hago una transferencia de 400.000, esa transferencia se informa. También los gastos en tarjetas de débito por arriba de 120.000 pesos, o sea, se está informando al fisco. Todos los gastos en el exterior en tarjeta de débito, eso se le informa al fisco. Y como vos bien decías, Gus, ahí lo que se hace es, yo tengo un monotributista, clase A, categoría A, puede facturar hasta determinado monto. Si esa persona está con ingresos superiores, va a ser una alerta que se le va a disparar al fisco en esos análisis sistémicos. Claro. Y ese análisis sistémico, cuando muestren incongruencias, aparece después la fiscalización que nosotros estamos recibiendo desde la afuera. Hay todos análisis que internamente el fisco lleva a cabo. Entonces, este régimen de información que vos me preguntabas, es importante tenerlo presente. Uh-huh. Bien, es bueno recordárselo a toda la gente para que lo pueda tener presente, ¿no? Contame también cómo impacta la inflación este año en la recaudación impositiva. Bueno, ahí para la audiencia me parece que ese es clarificador. A veces si uno hace una comparativa, viste ese término, ese dicho, las comparaciones son odiosas. Sí. Uno si tiene que leer esa información tributaria o presupuestaria, lo que tiene que tratar de tener es información comparativa, no en el monto de cuánto se está recaudando, sino tratar de llegar cuánto es la recaudación real sin contemplar esa inflación que vos mencionabas en la pregunta, porque si no estoy comparando números distintos. Tal cual. Y algo que es interesante que la audiencia lo sepa, que indistintamente de los tributos, todo atrás tiene un origen que es cuánta actividad económica hay. Entonces, en la medida que la inflación impacta negativamente en las actividades, termina teniendo un efecto a valores reales de menor recaudación.
Porque siempre la recaudación está directamente alineada al nivel de actividad, porque vos vas teniendo, o los grandes impuestos de recaudación son al consumo el IVA, el que se recauda en primer término un 36%, y por otro, en segundo lugar, tenés el impuesto a la ganancia, que lo que está viendo es cuánto las empresas y las personas están ganando plata. Entonces, si la inflación tiene un impacto negativo porque está, de alguna manera, afectando el consumo después impacta en la cantidad de actividad que se va desarrollando en el país, eso impacta negativamente. Entonces, en línea general lo que conviene es que no haya inflación. Claro, porque si no hay inflación y, digamos así, la parte tributaria la reducen, o sea, cobrarían menos impuestos, seguramente que el producido de eso se volcaría al consumo de la gente, por consiguiente estaría en mejor posición. Pero acá hay un problema inflacionario que provoca un desacople bastante importante con respecto a los valores. Porque la otra pregunta que vendría es, con el no incremento, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Banco Central o el no incremento de las tasas? Si eso en realidad no afecta el pasivo monetario del Banco Central, estaría licuándose porque no hay actualización de pagos en tasas. ¿Es así? Totalmente. Es muy buena. Porque es la comparación de las dos cosas, ¿no? Si beneficia por un lado bajando de recaudación, pero por otro lado necesitas licuar la deuda que tiene el Estado. Me parece, ¿no? ¿Es así? Sí. Muy buena el comentario, Gus. Ahí lo que a veces para que la gente comprenda un impuesto, esto está dicho por autores muy viejos, es como una mano invisible que entra al bolsillo de la persona o de la empresa y le saca la plata. La mano invisible del Estado. Entra al bolsillo y te sacó la plata. Como que vas en el colectivo, aparece una mano, te saca plata del bolsillo y decís, uy, puedo terminar comprando menos. Eso es el efecto que tiene un impuesto. Quitar capacidad de consumo. Eso por un lado. La inflación es, desde ese punto de vista, análogo a un impuesto. Entonces ahí hay que saber que siempre que el Estado, ya sea vía inflación o vía impuestos, quita una capacidad o sea, está aplicando, es capacidad de compra, capacidad también de discernir en qué quiero gastar yo, individuo, la plata. Y después hay otra cuestión que vos estabas mencionando, y para ponerle en contexto a la gente, que es la política monetaria. Ahí el Banco Central, como vos decías, sube, baja la tasa, más menos plata en el mercado, y la contrapartida, la política monetaria, viene a ser esa política fiscal. Entonces, es lo mismo de que yo baje los impuestos en definitiva, a imprimir billetes o, de alguna manera, o bajar la tasa y que la gente tiene menos interés de dejar esa plata en una cajita que le da rendimiento. Entonces, ahí todo ese juego que vos estabas diciendo es un juego armónico que el Banco Central y de alguna manera lo que viene a ser el poder legislativo a través de los impuestos termina definiendo. Ok, eso es también un tema tal como lo planteás, ¿no? Porque en definitiva la consideración es importante que la relación impuesto, tasa y colocación hoy te muestra un panorama distinto o más duro que el del año anterior, para decirlo más o menos decorosamente, ¿no? Bien, indudablemente que con todo esto el sistema impositivo argentino está un poco antiguo o desactualizado y obviamente es perjudicial en épocas de crisis, porque no está armónico con la relación de recaudación con respecto a la disponibilidad, como decíamos recién, de la gente, ¿no? Esa es una apreciación bastante considerada. Por otro lado, en esta situación de inflación, ¿quién gana y quién pierde en este juego? ¿Hay ganadores y perdedores? Ganadores puede haber. Esto lo tengo mencionado en un artículo. La inflación termina ganando el más pícaro, el que está tal vez más comprometido con la sociedad y trata de acompañar. Lo que puede hacer es quedar fuera del mercado porque se termina descapitalizando.
Entonces la inflación tiene efectos totalmente negativos, porque aquella persona que está pensando más en el otro y a ver si llega el otro a fin de mes, si me puede comprar o no, en definitiva está cediendo parte de su patrimonio a terceros, y es lo peor que puede pasar, que se descapitaliza. Entonces aquella persona que corrige más rápido los precios o inclusive sobreactúa con el precio, se ve beneficiado por la inflación, pero a la larga, como se termina rompiendo esas reglas, medidas y la armonía dentro del mercado, termina siendo negativo. Por eso nunca nos fue bien en los contextos en donde después terminan esas hiperinflaciones. Si no, nos tendría que ir bárbaro en Argentina, y nosotros que venimos de inflación tras inflación, vemos que a lo largo del tiempo, en vez de estar mejor, estamos peor. Entonces el indicativo es decir, ¿cuánto le terminó sirviendo a la Argentina estar viviendo en contextos inflacionarios? O sea, dejo pensando a la gente, alguien que dice, no, porque la inflación no tiene efecto. Bueno, miremos a la Argentina, si la inflación no tiene efectos. Siempre en las últimas décadas estuvimos con inflación, si nos sobra o nos está faltando plata, Gus. Sí, es verdad eso. Guille, te hago la última pregunta para que la contestes sencilla. Como siempre, la gente sigue consultando este tipo de cosas sencillas sencilla para vos, para mí a veces no tengo el alcance, pero en definitiva, por eso te pregunto. ¿Cuántos dólares se pueden trasladar o salir de Argentina de un residente, sale al exterior? ¿Qué cantidad de dólares se puede llevar? ¿Es igual para todo el mundo? Ese flujo, vamos a decir, de ingresos y egreso. Si me preguntan, ¿cuánto se puede llevar? $10.000. ¿Cuánto? $10.000 por persona de manera física, sí, y $5.000 por cada menor. Claro, ¿no? Son 16 años son los límites que vos tenés. O sea, que el Estado argentino mantiene. 16 años. Ok. Totalmente. Es bueno saberlo. Siempre hay que actualizar ese tipo de datos. Guillermo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en el día de hoy, y obviamente te voy a seguir consultando por todos estos temas que a la gente también le preocupa, le interesa y quiere estar en constante conocimiento de las últimas novedades. Así que ya te agradezco mucho. Y la próxima te prometo que voy allá al piso con ustedes. Desde ya, te agradezco muchísimo. Sé que el esfuerzo lo hiciste, pero que no se dio la circunstancia y lamentablemente no pudiste asistir acá en las oficinas de la gente de la productora. Así que te agradezco muchísimo y bueno, obviamente nos seguiremos viendo. Te agradezco mucho. Quedo a disposición, vos. Gracias por todo. Un abrazo. A todos ustedes, los espero el próximo programa aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos, por Canal Metro. Gracias.